mi hija me escribió un mensaje que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Mamá, es mejor que no vengas a casa esta Navidad. A Roberto no le agrada si no te quiere aquí. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo cada letra se clavaba en mi pecho como un puñal. Me quedé en silencio, inmóvil, mirando la pantalla de mi teléfono, mientras las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. Mi propia hija, la niña que llevé en mi vientre, que crié con todo mi amor y sacrificio, me estaba prohibiendo entrar a su casa en Navidad. Pero lo que ella no sabía, lo que había olvidado convenientemente, era que esa casa donde ahora su esposo no me quería ver, esa misma casa se la había regalado yo antes de su boda. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón de esa propiedad había sido pagado con mi dinero, con años de mi trabajo y mis ahorros. Y ahora me cerraban la puerta. Unas horas después, escuché golpes desesperados en mi puerta. Era ella. Mi hija estaba parada en mi entrada, con el rostro desencajado, los ojos hinchados de tanto llorar, temblando de pies a cabeza, pero ya era tarde. Lo que había hecho, lo que me había dicho, había roto algo dentro de mí que quizás nunca podría repararse. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Rosa María Contreras y tengo 67 años. Nunca imaginé que a esta edad de mi vida estaría viviendo algo así, enfrentando el rechazo más doloroso que puede existir, el de una hija. Gabriela es mi única hija, el centro de mi universo durante más de 4 décadas. Su padre nos abandonó cuando ella apenas tenía 3 años. Se fue con una mujer más joven y nunca volvió a buscarla. Nunca le importó saber cómo crecía su hija. Desde ese momento juré que Gabriela nunca le faltaría nada, que tendría todo lo que yo no pude tener. Trabajé en lo que fuera necesario. Durante años limpié casas, cuidé niños, vendí tamales los fines de semana en el mercado. Me levantaba a las 4 de la mañana para preparar la mercancía y no regresaba hasta la noche. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se dobló del cansancio, pero jamás me quejé. Cada peso que ganaba lo invertía en mi hija. La metí en las mejores escuelas que pude pagar. Le compré sus útiles, su ropa, todo lo que necesitaba. Cuando llegó a la universidad, vendí las pocas joyas que tenía, unas arracadas de oro que me había dejado mi madre, para pagar su inscripción. Gabriela estudió administración de empresas. Me sentía tan orgullosa viéndola con sus libros, sus proyectos, su futuro prometedor. Mientras ella estudiaba, yo seguía trabajando sin descanso. Hubo noches en las que no dormí, turnos dobles para que a ella no le faltara nada. Recuerdo una vez que se me infectó una muela y no fui al dentista porque ese dinero era para los libros que Gabriela necesitaba. Aguanté el dolor durante semanas hasta que una vecina me dio unas pastillas. Así eran mis días, un sacrificio constante que hacía con amor porque era mi hija, mi todo. Gabriela se graduó con honores y consiguió un buen trabajo en una empresa importante. Yo estaba feliz. Pensaba que finalmente mis sacrificios habían dado fruto. Pero entonces conoció a Roberto Domínguez. Desde el primer momento en que lo vi, algo en mi interior me advirtió que ese hombre no era bueno para mi hija. Era demasiado seguro de sí mismo. Hablaba con esa prepotencia que tienen los hombres que se creen superiores. Trabajaba en la misma empresa que Gabriela, en un puesto más alto, y desde el principio noté cómo la trataba, con esa mezcla de encanto superficial y control disfrazado de protección. Intenté hablar con mi hija, pero ya estaba enamorada. Me dijo que yo no entendía, que Roberto era maravilloso, que me estaba comportando como una suegra celosa. Esas palabras me dolieron, pero me quedé callada. No quería perderla. Acepté la relación aunque mi instinto me gritaba que algo estaba mal. Cuando Roberto y Gabriela decidieron casarse, vinieron a visitarme una tarde de domingo. Recuerdo que preparé mole, el platillo favorito de mi hija, ese que me llevaba horas a hacer, pero que siempre hacía con tanto cariño.
Mientras comíamos, Roberto comenzó a hablar de sus planes. Dijo que necesitaban una casa, un lugar propio donde comenzar su vida juntos. Habló con esa seguridad arrogante de siempre, como si todo fuera fácil, como si la vida le debiera todo. Gabriela lo miraba con adoración y yo sentía un nudo en el estómago. Esa noche, después de que se fueron, no pude dormir. Di vueltas en mi cama pensando en mi hija, en su futuro, en ese hombre que no me convencía. Y entonces tomé una decisión. Tenía una propiedad que había comprado años atrás, una casa pequeña, pero digna en un barrio tranquilo. La había adquirido con los ahorros de toda mi vida, peso sobre peso, trabajando sin descanso. Era mi seguro, mi patrimonio, lo único de valor que tenía para mi vejez. Pero era para mi hija. Todo siempre había sido para ella. A la semana siguiente los cité en mi casa. Les dije que tenía un regalo de bodas para ellos. Cuando les mostré los papeles de la propiedad, Gabriela se puso a llorar de felicidad. Me abrazó tan fuerte que por un momento sentí que todo valía la pena, que mis sacrificios tenían sentido. Roberto también pareció emocionado. Me dio las gracias, me llamó la mejor suegra del mundo. Ahora, recordando esa escena, me doy cuenta de que su gratitud era tan falsa como su sonrisa. Los papeles los puse a nombre de los dos, como regalo de bodas. Firmé, sellé y les entregué las llaves de lo que había sido mi mayor patrimonio. No pedí nada a cambio, solo quería ver feliz a mi hija. La boda fue hermosa. Yo me encargué de muchos detalles, ayudé con la decoración, con la comida, con todo lo que pude. Gasté mis ahorros en su vestido, en que todo fuera perfecto. El día de la boda, viéndola caminar hacia el altar, sentí una mezcla de felicidad y miedo. Felicidad porque se veía radiante, miedo porque algo dentro de mí seguía susurrando que algo no estaba bien. Los primeros meses todo parecía ir bien. Gabriela me llamaba seguido, me visitaba, me contaba de su nueva vida. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Las llamadas se fueron espaciando, las visitas se hicieron menos frecuentes. Cuando yo la llamaba, siempre tenía prisa, siempre estaba ocupada. Cuando iba a visitarla, notaba cómo Roberto ponía cara de fastidio. Comenzó con comentarios pequeños, casi imperceptibles. «Qué casualidad que siempre llegas a la hora de la comida, Rosa María», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «O otra vez trajiste comida, pero si Gabriela ya sabe cocinar, no necesita que la trates como niña». Cada comentario era una pequeña puñalada, pero yo los ignoraba, me decía a mí misma que estaba exagerando, que era cosa de mi imaginación. Un día llegué a visitarlo sin avisar. Llevaba un pastel de 3 leches que había hecho especialmente para Gabriela. Toqué la puerta y nadie respondió. Sabía que estaban en casa, porque vi el coche de Roberto estacionado afuera. Toqué varias veces hasta que finalmente Gabriela abrió. Tenía una expresión extraña en el rostro, entre molesta y avergonzada. «Mamá, no puedes venir así sin avisar», me dijo con un tono que nunca antes había usado conmigo. «Roberto está trabajando desde casa y necesita concentración. Tu visita lo distrae». Me quedé parada en la puerta con mi pastel en las manos, sintiéndome como una intrusa en la casa que yo misma les había regalado. Esa fue la primera vez que Gabriela me cerró la puerta. No literalmente, pero el mensaje fue claro. Desde entonces, cada visita tenía que ser coordinada, aprobada, programada con anticipación. Ya no podía llegar como antes, espontáneamente, como lo hace una madre que visita a su hija. Tenía que pedir permiso, como si fuera una extraña. Las reuniones familiares se volvieron tensas. En los cumpleaños, en las celebraciones, Roberto siempre encontraba la manera de hacerme sentir incómoda. Criticaba mi ropa. «Rosa María, ese suéter ya pasó de moda, deberías renovar tu guardarropa». Criticaba mi forma de hablar. «No digas ahorita, di ahora, suena más educado». Criticaba todo sobre mí con esa sonrisa condescendiente que me hacía sentir pequeña,
insignificante. Y lo peor es que Gabriela comenzó a secundarlo. Mi propia hija empezó a avergonzarse de mí. Un día, durante una cena familiar con amigos de ellos, conté una anécdota de cuando Gabriela era niña. Era una historia tierna, de cuando la llevaba a vender tamales conmigo y ella me ayudaba a contar el dinero. Pensé que era un recuerdo bonito, pero vi cómo Gabriela se ponía roja de vergüenza. Mamá, nadie necesita saber eso, me dijo después, cuando sus amigos se fueron. Roberto tiene una posición importante en su empresa. No queda bien que sepan que mi madre vendía tamales en el mercado. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Me estaba negando. Negaba mi trabajo, mi esfuerzo, los sacrificios que había hecho por ella. Sentí que me ahogaba, pero no dije nada. Solo asentí y me guardé el dolor. Los meses pasaron y la distancia entre nosotras crecía cada vez más. Roberto se aseguraba de eso. Siempre tenía una excusa para que Gabriela no me visitara. Que tenían planes, que estaban ocupados, que necesitaban su espacio como pareja, y Gabriela lo obedecía en todo. Era como si mi hija hubiera desaparecido y en su lugar quedara una marioneta que Roberto manejaba a su antojo. Llegó el cumpleaños de Gabriela y, por supuesto, yo quería celebrarlo con ella. Le marqué varias veces, pero no contestaba. Finalmente le escribí por mensaje. Su respuesta fue fría y breve. Ya tengo planes con Roberto, mamá. Celebraremos solos. Ni siquiera me invitó a su cumpleaños. Pasé ese día sola en mi casa, llorando, mirando fotos viejas de cuando ella era niña, cuando me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Entonces llegó diciembre. Siempre habíamos pasado la Navidad juntas, era nuestra tradición desde que ella era pequeña. Yo preparaba la cena de Nochebuena, hacíamos tamales juntas, poníamos el nacimiento, decorábamos el árbol. Eran los días más felices del año. Pero ese año, unos días antes de Navidad, recibí el mensaje. Lo leí en la mañana, apenas me había levantado. Mamá, es mejor que no vengas a casa esta Navidad. A Roberto no le agrada si no te quiere aquí. Será mejor que pasemos esta fecha con su familia. Espero que lo entiendas. No lo entendía. No entendía cómo mi hija podía escribirme esas palabras tan frías, tan crueles. No entendía cómo el hombre al que le había regalado una casa ahora me prohibía entrar en ella. No entendía cómo había llegado a este punto, donde mi propio sacrificio se había convertido en mi humillación. Me senté en el sillón de mi sala, ese sillón viejo que había tenido durante años, y lloré como no había llorado nunca. Lloré por los años perdidos, por los sacrificios no valorados, por el amor no correspondido. Lloré porque me sentía sola, abandonada, traicionada por la persona que más amaba en el mundo. Pero mientras lloraba, mientras sentía que mi corazón se partía en pedazos, algo comenzó a despertar dentro de mí. Una chispa de dignidad que había estado dormida durante mucho tiempo. Una voz pequeña pero firme que me decía que esto no estaba bien, que yo no merecía este trato, que había llegado el momento de hacer algo. Me sequé las lágrimas y me quedé mirando ese mensaje. Entonces recordé algo. Recordé una conversación que había tenido meses atrás con mi amiga Dolores, una mujer sabia que me había advertido sobre Roberto desde el principio. Rosa María me había dicho, nunca pongas todos tus huevos en una sola canasta. Guarda siempre algo para ti, porque la vida da muchas vueltas. En ese momento no le había hecho mucho caso, pero ahora sus palabras resonaban en mi mente como campanas, y entonces sonreí. Sonreí porque Gabriela y Roberto no sabían algo importante. No sabían que esa casa que les había regalado no era lo único que yo tenía. Lo que mi hija y su esposo desconocían completamente era que yo, Rosa María Contreras, la mujer que vendía tamales en el mercado, la que limpiaba casas, la que se sacrificaba en silencio, tenía otros recursos. Recursos que había guardado celosamente, que nadie conocía, ni siquiera Gabriela. Años atrás, cuando mi madre falleció, heredé un terreno en las afueras de la ciudad. Era una propiedad grande que mi abuelo había comprado décadas atrás.
cuando esa zona no valía nada. Durante años ese terreno no tuvo mucho valor y yo lo mantuve como estaba, pagando los impuestos religiosamente, pero sin hacer nada con él. Nunca lo mencioné a nadie, porque era mi seguro secreto, mi as bajo la manga. Pero hacía aproximadamente 2 años, justo después de que Gabriela se casara, la ciudad comenzó a expandirse hacia esa zona. Empezaron a construir centros comerciales, fraccionamientos residenciales. La zona se revalorizó de manera increíble. Empresas desarrolladoras comenzaron a contactarme con ofertas para comprar el terreno. Al principio rechacé todas las propuestas, pero una empresa en particular, Desarrollos del Valle, fue muy persistente. Me ofrecieron una cantidad de dinero que me dejó sin aliento. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Pero no solo eso, también me ofrecieron algo mejor: ser socia minoritaria del desarrollo que planeaban construir ahí. Eso significaba un ingreso constante por años. Después de pensarlo mucho, después de consultar con un abogado que me recomendó Dolores, acepté la oferta. Firmé el contrato hace aproximadamente 1 año y medio. La mitad del pago fue inmediato, una suma que deposité en una cuenta bancaria que abrí específicamente para eso. La otra mitad vendría en pagos mensuales conforme avanzara el desarrollo, más las ganancias de mi participación como socia. De repente, esta mujer que había vivido con lo justo durante toda su vida, que había contado cada peso, tenía recursos que nunca imaginó. Pero no se lo dije a nadie, ni siquiera a Gabriela. Parte de mí quería sorprenderla, pero otra parte, esa vocecita de intuición que siempre me había acompañado, me decía que esperara, que guardara silencio. Qué bueno que hice caso a esa voz. Seguí viviendo en mi misma casa modesta, seguí vistiendo mi misma ropa sencilla, seguí siendo la misma Rosa María de siempre. Pero ahora tenía un respaldo, una seguridad que me daba paz. Había invertido parte del dinero sabiamente, siguiendo los consejos del asesor financiero que la empresa desarrolladora me recomendó. Tenía fondos de inversión, certificados de depósito, una cartera diversificada que generaba rendimientos constantes. Por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por el dinero. Podía pagar mis cuentas sin angustia, podía comprar lo que necesitaba sin culpa, podía dormir tranquila sabiendo que mi futuro estaba asegurado. Pero había algo más que Gabriela y Roberto no sabían, algo que me daba aún más poder en esta situación. Cuando les regalé la casa, cuando puse la propiedad a nombre de ambos como regalo de bodas, lo hice a través de un documento legal que mi abogado redactó cuidadosamente. En ese documento había una cláusula muy específica, una que yo había insistido en incluir, aunque en ese momento parecía innecesaria. La cláusula establecía que si en algún momento se me negaba el acceso a la propiedad, si se me impedía visitarla o se me trataba de manera irrespetuosa en relación con dicha propiedad, yo tenía el derecho legal de revocar la donación. Era una protección que el abogado me había sugerido. Rosa María me había dicho: espero que nunca necesites usar esto, pero es mejor tenerlo. He visto muchos casos donde la generosidad de los padres es mal correspondida. Esta cláusula te protege. Firmaron el documento sin leerlo realmente. Roberto apenas lo hojeó, confiado y arrogante como siempre, ansioso por tener las llaves de su nueva casa. Gabriela tampoco le prestó mucha atención, emocionada con el regalo. El abogado conservó el original en su despacho y yo guardé una copia certificada en mi caja de seguridad. Ahora, sentada en mi sala, mirando ese mensaje cruel de mi hija, recordé esa cláusula. Recordé cada palabra del documento y recordé que tenía poder, que tenía opciones, que no era la mujer indefensa que ellos creían que era. Tomé mi teléfono y marqué al licenciado Enrique Molina, el abogado que había manejado la donación de la casa y también la venta de mi terreno. Era un hombre serio, profesional, de unos 50 años que me había tratado siempre con respeto y honestidad. Licenciado, le dije cuando contestó, necesito que revisemos el documento de donación de la casa que hice a mi hija.
Creo que ha llegado el momento de ejercer la cláusula de revocación. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego escuché un suspiro. Lo lamento mucho, Rosa María. Esperaba que nunca tuvieras que usar esa cláusula. ¿Qué ha pasado? Le conté todo. Le mostré los mensajes. Le expliqué el trato que había recibido durante meses, la humillación constante, el rechazo. Cuando terminé, el licenciado Molina estaba indignado. «Esto es inaceptable», me dijo. «Tienes todo el derecho legal de revocar esa donación. El documento es muy claro. Puedo iniciar el proceso de inmediato si así lo deseas». Pero yo no quería actuar impulsivamente. No todavía. Había algo que necesitaba hacer primero. Necesitaba que Gabriela y Roberto mostraran su verdadera cara completamente, sin lugar a dudas. Necesitaba confirmar que esto no era un error temporal, sino su verdadera naturaleza. Así que le pedí al licenciado que preparara todos los documentos, pero que esperara mi señal para proceder. Decidí mantener silencio. No respondí el mensaje de Gabriela. No la llamé, no la busqué, no hice nada. Solo esperé. Pasó la Navidad y yo la pasé sola en mi casa. Dolores, mi querida amiga, me invitó a cenar con su familia, pero rechacé la invitación amablemente. Necesitaba estar sola, necesitaba pensar, necesitaba procesar todo lo que estaba sintiendo. Preparé algunos tamales, solo para mí, por tradición más que por hambre. Puse el nacimiento en mi sala, un nacimiento pequeño que había heredado de mi madre. Encendí algunas velas y me senté a pensar en mi vida, en las decisiones que había tomado, en el camino que me había traído hasta aquí. No estaba triste. Curiosamente, sentía una extraña calma. Era como si finalmente pudiera ver con claridad, como si una niebla que había estado nublando mi visión durante años finalmente se hubiera levantado. Veía a mi hija tal como era ahora, no como yo quería que fuera. Veía mi propia complicidad en crear esta situación, en permitir que me trataran así, en sacrificarme tanto que había perdido mi propia identidad. Durante esos días de silencio, Gabriela no intentó contactarme ni una sola vez, ni un mensaje preguntando cómo había pasado la Navidad, ni una llamada para disculparse, nada. Ese silencio me confirmó lo que necesitaba saber. Esto no era un malentendido. Esto era una decisión consciente de excluirme de su vida. Pasó Año Nuevo. Tampoco tuve noticias de ella. Yo tampoco busqué contacto. Seguía esperando, observando, preparándome. El licenciado Molina me llamaba cada 2 días para preguntarme si quería proceder. «Tengo todo listo, Rosa María», me decía. «Solo necesito tu autorización». Pero yo seguía pidiéndole que esperara. Tenía un plan y necesitaba ejecutarlo en el momento preciso. Mientras tanto, comencé a por hacer algunos cambios en mi vida. Usé parte de mi dinero para arreglar mi casa, compré algunos muebles nuevos, pinté las paredes, puse pisos nuevos. Renové mi guardarropa, compré ropa bonita, de buena calidad, no ostentosa pero digna. Fui al salón de belleza y me hice un buen corte de cabello, me arreglé las uñas. Empecé a ir al gimnasio 3 veces por semana, no para verme más joven, sino para sentirme más fuerte. Me inscribí en una clase de pintura que siempre había querido tomar, pero nunca tuve tiempo. Comencé a vivir para mí misma por primera vez en décadas, y me sentía bien, me sentía libre. Dolores notó el cambio de inmediato. «Rosa María, te ves diferente», me dijo un día que nos encontramos para tomar café. «Te ves como una mujer que sabe lo que vale». Sonreí. «Estoy aprendiendo, Dolores, estoy aprendiendo». Pasaron 3 semanas desde ese mensaje de Navidad. 3 semanas de silencio total entre Gabriela y yo. Y entonces, una tarde lluviosa de enero, escuché golpes desesperados en mi puerta. Eran golpes urgentes, insistentes, casi violentos. Miré por la ventana y vi a Gabriela parada bajo la lluvia. Estaba empapada, con el cabello pegado a la cara, los ojos hinchados de tanto llorar. Golpeaba la puerta con ambas manos,
sollozando incontrolablemente. Por un momento, mi instinto de madre me hizo querer correr a abrir, abrazarla, consolarla como había hecho tantas veces cuando era niña. Pero me contuve. Respiré profundo y caminé despacio hacia la puerta. Cuando la abrí, Gabriela casi se desplomó sobre mí. «Mamá, mamá, por favor», lloraba histéricamente. «Por favor, tienes que ayudarme. No sé qué hacer, no tengo a nadie más». La dejé entrar y se derrumbó en mi sillón, llorando con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Esperé en silencio. No la toqué, no la consolé. Solo esperé a que se calmara lo suficiente para hablar. Finalmente, entre hipos y lágrimas, comenzó a contarme. Roberto la había estado engañando. Desde hacía meses tenía una aventura con una compañera de trabajo, una mujer más joven que había entrado recientemente a la empresa. Gabriela se había enterado esa misma mañana cuando la otra mujer la llamó para decirle que estaba embarazada de Roberto. Pero eso no era todo. Roberto quería el divorcio. Y más que eso, quería quedarse con la casa. Según Gabriela, Roberto le había dicho que como la casa estaba a nombre de ambos, él tenía derecho a la mitad, o podían venderla y dividir el dinero. Pero él no quería vender, quería quedarse con la casa completa. Le había dicho que podía irse si quería, que la casa era más suya que de ella, porque él era quien realmente la mantenía con su sueldo. Me dijo que tú me habías dado la casa como regalo por lástima, sollozaba Gabriela, que de todas formas no valía tanto, que lo que él aportaba mes a mes era más valioso. Me dijo que si me quería ir, que me fuera, pero que dejara las llaves. Mientras la escuchaba sentía una mezcla de emociones. Parte de mí sentía dolor por verla sufrir. Era mi hija después Ol. Pero otra parte, una parte más fuerte, sentía una fría satisfacción. Todo lo que yo había intuido sobre Roberto era cierto. Todo lo que había sospechado se estaba confirmando. ¿Y viniste a mí porque necesitas ayuda?, le pregunté con voz calmada. ¿Viniste porque ahora sí me necesitas? Gabriela levantó la vista, sorprendida por mi tono. Mamá, soy tu hija. Por favor, no puedo creer que seas tan fría. Estoy sufriendo. Asentí lentamente. Eres mi hija, la hija que hace 3 semanas me dijo que no fuera a su casa en Navidad, porque su esposo no me quería ahí. La hija que no me llamó en Navidad, ni en Año Nuevo. La hija que se avergonzaba de mí delante de sus amigos. Gabriela se quedó callada. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro, pero ahora había algo más en sus ojos, quizás vergüenza, quizás la primera chispa de comprensión. Mamá, yo lo siento, susurró. Roberto me manipuló. Me hizo creer que tú eras el problema, que tú eras demasiado entrometida, que teníamos que poner límites. Me senté frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Gabriela, Roberto no te obligó a escribirme ese mensaje. Roberto no te obligó a ignorarme durante semanas. Roberto no te obligó a avergonzarte de la madre que se sacrificó toda su vida por ti. Esas fueron tus decisiones. Tú elegiste a un hombre por encima de tu propia madre. Tú elegiste cerrarme la puerta de la casa que yo te regalé. Ella comenzó a llorar más fuerte. Tienes razón en todo. Fui una tonta, fui una hija terrible. Pero mamá, por favor, necesito tu ayuda. No tengo dónde ir, no tengo nada. Roberto dice que me va a dejar en la calle. Y ahí estaba, la verdad desnuda. No había venido porque me extrañara, no había venido porque valorara nuestra relación, había venido porque me necesitaba, porque ahora que su vida perfecta se había derrumbado, ahora que el hombre que había puesto por encima de mí la había traicionado, ahora sí se acordaba de que tenía una madre. Pero lo que ella no sabía era que yo ya no era la misma mujer que se dejaba pisotear, la misma madre que aceptaba cualquier migaja de afecto que le tiraran. Gabriela, le dije con voz firme, ¿recuerdas el documento que firmaste cuando te regalé la casa? Ella parpadeó, confundida por el cambio de tema. ¿Qué documento? Solo recuerdo firmar los papeles de la propiedad.
Sonreí levemente. Exacto, firmaste sin leer. En ese documento había una cláusula muy específica. Una cláusula que establecía que si alguna vez se me negaba el acceso a esa propiedad, si se me trataba de manera irrespetuosa en relación con ella, yo tenía el derecho legal de revocar la donación. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Me levanté y caminé hacia mi habitación. Regresé con una carpeta donde guardaba copias de todos los documentos importantes. Saqué el contrato de donación y se lo mostré, señalando la cláusula específica. Significa, mi querida hija, que esa casa sigue siendo legalmente mía si yo decido ejercer esta cláusula. Roberto no puede quedarse con ella porque técnicamente nunca fue completamente suya. Fue un regalo condicional y las condiciones fueron violadas. Gabriela leyó el documento con ojos cada vez más grandes. Pero yo no sabía. Roberto tampoco sabía. Asentí. Exacto, ninguno de los dos sabía, porque ninguno de los dos se molestó en leer lo que firmaba. Estaban demasiado emocionados recibiendo un regalo que no valoraron. Me senté de nuevo, observando cómo mi hija procesaba esta información. Podía ver las ruedas girando en su cabeza. Podía ver cómo comenzaba a entender la magnitud de la situación. ¿Entonces puedes quitarnos la casa? Preguntó con voz temblorosa. Puedo, confirmé. De hecho, ya inicié el proceso legal. Mi abogado tiene todos los documentos preparados. Solo estaba esperando el momento adecuado para proceder. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Mamá, no puedes hacerme esto. Ya estoy sufriendo suficiente. Si Roberto se entera de esto, va a decir que todo es mi culpa, que yo arruiné todo. Incliné la cabeza, estudiándola. ¿Y no es interesante que tu primera preocupación sea lo que Roberto vaya a pensar? Incluso después de que te engañó, de que te abandonó por otra mujer, todavía te importa su opinión. Gabriela se cubrió la cara con las manos. No sé qué pensar, estoy confundida, estoy asustada. Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo afuera. El cielo estaba gris y pesado. Gabriela, durante años me sacrifiqué por ti. Trabajé hasta que me dolieron los huesos. Renuncié a mi propia felicidad. Te di todo lo que tenía. Y cuando finalmente necesité algo de ti, cuando necesité respeto, cuando necesité amor, me cerraste la puerta en la cara. Me volteé para mirarla. Pero hay algo más que no sabes. Algo que cambia completamente esta situación. Ella levantó la vista con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué más hay? Sonreí, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que finalmente tiene el control de su propia vida. ¿Recuerdas que siempre pensaste que yo era pobre? Que solo tenía esa casa que les regalé, que era una mujer simple que vendía tamales y limpiaba casas. Asintió lentamente, sin entender a dónde iba esto. Pues resulta que tu madre pobre no es tan pobre. Hace 2 años vendí un terreno que heredé de tu abuela. Un terreno que se revalorizó increíblemente. Recibí más dinero del que tú y Roberto ganarán en 10 años de trabajo. Vi cómo sus ojos se abrían como platos, cómo su boca se abría en shock absoluto. ¿Qué? Me acerqué a ella. Así es, hija. Tengo recursos. Tengo inversiones. Tengo una cuenta bancaria que crece cada mes con los rendimientos de mi participación en un desarrollo inmobiliario. No te lo dije, porque no necesitabas saberlo. Porque pensé que nuestra relación no se basaba en el dinero. Me senté frente a ella de nuevo. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez si hubieras sabido que tenía dinero, quizás me habrías tratado diferente. Quizás Roberto no me habría despreciado tanto. Qué irónico, ¿verdad? Gabriela estaba completamente muda, en shock total. No podía procesar toda la información que le estaba dando. Mamá, yo no sé qué decir. No tenía idea. ¿Por qué no me lo dijiste? La miré con tristeza. Porque quería que me amaras por ser tu madre, no por lo que pudiera darte. Pero parece que esa fue una prueba que no pasaste. Se quedó en silencio,
procesando todo. Podía ver que su mente iba a 1000 por hora, probablemente calculando, pensando en las implicaciones de todo esto. Finalmente habló, con voz pequeña. «Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quitarme la casa? ¿Vas a dejarme en la calle?», suspiré profundamente. Esta era la pregunta que había estado esperando, la pregunta que había estado pensando durante semanas. «Eso depende», le dije finalmente. «¿Depende de qué?», preguntó con un hilo de esperanza en la voz. Me levanté y caminé por la sala. «Depende de si realmente has aprendido algo de esto. Depende de si la mujer que está sentada frente a mí es mi hija, la niña que crié con amor, o es la marioneta que Roberto convirtió en su juguete». Gabriela se limpió las lágrimas. «Soy tu hija, mamá. Cometí errores terribles, lo sé. Me dejé manipular, te lastimé, te traté de una manera imperdonable, pero sigo siendo tu hija». Asentí lentamente. «Entonces, como mi hija, necesitas entender algo muy importante. Yo ya no soy la mujer que era antes. Ya no voy a aceptar que me traten como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Ya no voy a permitir que me falten al respeto. Ya no voy a sacrificarme hasta desaparecer». Me senté frente a ella una vez más. «Si quieres mi ayuda, si quieres que reconsidere revocar la donación de esa casa, hay condiciones, y no son negociables». Ella asintió rápidamente. «Lo que sea, mamá, lo que tú digas». Levanté un dedo. «Primero, Roberto no puede quedarse con esa casa. Si van a divorciarse, y espero por tu bien que lo hagan, esa casa es tuya. Pero no porque yo te la esté regalando de nuevo, sino porque voy a intervenir legalmente para asegurarme de que él no reciba nada de una propiedad que nunca fue realmente suya». Levante un segundo dedo. «Segundo, vas a ir a terapia. Necesitas trabajar en ti misma, en entender por qué permitiste que un hombre te manipulara hasta el punto de abandonar a tu propia madre. Necesitas ser más fuerte, más independiente». Un tercer dedo. «Tercero, nuestra relación se reconstruye desde cero, con respeto mutuo. Ya no soy solo tu madre que existe para servirte. Soy una mujer con mi propia vida, mis propios intereses, mis propios planes. Me tratarás como la adulta que soy, con dignidad y respeto». Gabriela escuchaba cada palabra, asintiendo con la cabeza. Las lágrimas seguían corriendo, pero ahora parecían diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino quizás de comprensión, de arrepentimiento real. «Acepto todo», dijo con voz ronca. «Haré todo lo que me pidas, solo por favor no me abandones. Sé que no merezco tu perdón. Sé que te traté horriblemente, pero por favor dame una oportunidad de arreglar esto». Me quedé mirándola durante un largo momento. Esta era mi hija, la niña que había llevado en mi vientre, que había criado con todo mi amor. Verla así, rota y arrepentida, me dolía en el alma. Pero también sabía que este momento era necesario, que a veces el amor verdadero significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. «Está bien», dije finalmente. «Te voy a ayudar. Pero no porque seas mi hija y tengo que hacerlo. Te voy a ayudar porque elijo hacerlo, porque veo que hay una posibilidad de que realmente aprendas de esto». Se levantó de un salto y me abrazó, sollozando contra mi hombro. «Gracias, mamá. Gracias, gracias. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que nunca más te voy a faltar al respeto». Le di unas palmaditas en la espalda, pero no le devolví el abrazo con la misma intensidad. No todavía. Las palabras eran fáciles, las promesas se hacían rápidamente cuando se estaba desesperada. Yo necesitaba ver acciones, necesitaba ver cambio real. «Ahora escúchame bien», le dije separándola de mí para poder verla a los ojos. «Esto es lo que va a pasar. Mañana vas a ir con Roberto y le vas a decir que quieres el divorcio. No vas a llorar, no vas a suplicar, vas a ser firme y clara». Ella asintió. «Le vas a decir que la casa es tuya y que él tiene 2 semanas para sacar sus cosas y marcharse. Si pone algún problema, si amenaza con cualquier cosa, vas a llamar de inmediato a mi abogado.
Le di una tarjeta con la información del licenciado Molina. Él ya está al tanto de toda la situación y está listo para intervenir si es necesario. Gabriela tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Y si Roberto se pone violento? ¿Y si reacciona mal? Saqué otra tarjeta de mi bolsillo. Esta es la tarjeta de Patricia Mendoza, una abogada especializada en divorcios. Ya hablé con ella y está dispuesta a tomar tu caso. Ella te va a asesorar en todo el proceso legal del divorcio y va a asegurarse de que Roberto no te quite nada de lo que no le corresponde. Mi hija me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. Mamá, ¿cuándo hiciste todo esto? ¿Cuándo hablaste con estos abogados? Sonreí levemente. Durante las 3 semanas que estuviste en silencio. Mientras tú ignorabas a tu madre estaba preparándose. Aprendí que en esta vida no puedes esperar a que otros te rescaten. Tienes que estar lista para rescatarte a ti misma. Le preparé un té de manzanilla para que se calmara. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, esa mesa vieja donde habíamos compartido tantas comidas cuando ella era niña. Cuéntame todo, le dije. ¿Cuándo comenzó esto con Roberto? ¿Cuándo empezaste a notar que algo estaba mal? Gabriela respiró profundo y comenzó a hablar. Me contó cosas que yo ya sospechaba y otras que me sorprendieron. Roberto había comenzado a ser controlador desde el principio, pero de manera tan sutil que ella no lo había notado. Primero fueron comentarios pequeños sobre su ropa, sobre sus amistades, sobre cómo gastaba su dinero. Luego comenzó a revisar su teléfono, a cuestionarla sobre dónde había estado, con quién había hablado. Me contó que la había aislado no solo de mí, sino de sus amigas también, que le había hecho creer que todas las personas en su vida eran malas influencias, que solo él realmente la entendía, que solo él tenía sus mejores intereses en mente. Me convirtió en alguien que no reconozco, dijo con voz quebrada. Me hizo creer que tú eras negativa, que estabas celosa de mi felicidad, que querías controlar mi vida. Me hizo ver cada una de tus acciones amorosas como intentos de manipulación. Asentí. Había leído sobre este tipo de manipulación: aislamiento, control, gaslighting. Roberto era un manipulador experto y mi hija había caído en su trampa. ¿Y la otra mujer?, pregunté. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Gabriela se encogió de hombros. No lo sé con certeza. Ella dice que varios meses. Dice que Roberto le prometió que se iba a divorciar de mí, que yo era aburrida y controladora, que ella era su verdadero amor. Casi me rió de la ironía. Roberto había pintado a Gabriela exactamente como me había pintado a mí, como la villana de la historia. ¿Y cómo te enteraste? Ella me llamó hoy en la mañana. Dijo que estaba cansada de ser la amante, que quería que Roberto dejara de jugar conmigo. Me dijo que estaba embarazada de 3 meses y que Roberto estaba feliz con el bebé. Que era hora de que yo enfrentara la realidad y lo dejara ir. Sacudí la cabeza. Qué situación tan patética. ¿Y qué dijo Roberto cuando lo confrontaste? Al principio lo negó todo. Me dijo que la mujer estaba loca, que era una acosadora, pero luego le marqué enfrente de él y puse el teléfono en altavoz. Ella le habló como si nada, le dijo mi amor, le recordó que tenían planes para la cena. Cuando se dio cuenta de que yo estaba escuchando, Roberto cambió completamente. Se puso furioso. Me gritó que esto era mi culpa por ser tan aburrida, tan dependiente. Me dijo que él merecía algo mejor, alguien que lo valorara. Las lágrimas volvieron a los ojos de Gabriela. Me dijo que me fuera de la casa, que la casa era más suya que mía porque él ganaba más dinero. Me dijo que tú me habías dado esa casa por lástima de todas formas. Sentí la rabia crecer dentro de mí, pero la mantuve controlada. Y ahí fue cuando decidiste venir a buscarme. Gabriela bajó la mirada avergonzada. Sí, después de 3 semanas de ignorarte, de tratarte como si no existieras, vine corriendo cuando te necesité. Soy horrible, lo sé. No la contradije. Sí, lo eres, pero también eres humana. Y los humanos cometemos errores. La pregunta es si aprendemos de ellos.
Ella levantó la vista. Voy a aprender, mamá, te lo prometo, voy a ser mejor. Terminamos el té en silencio. Luego le preparé el cuarto de visitas para que pasara la noche. Mañana enfrentarás a Roberto, le dije. Pero esta noche descansa aquí. Estás a salvo. Esa noche, mientras Gabriela dormía en la habitación de al lado, me senté en mi sala pensando en todo lo que había pasado. Pensé en la mujer que había sido, la que se sacrificaba sin límites, la que aceptaba cualquier migaja de afecto. Y pensé en la mujer en la que me había convertido, más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. No sabía si Gabriela realmente cambiaría. Las palabras eran fáciles, las promesas se hacían rápidamente, pero yo estaba lista para lo que viniera. Ya no era la mujer que podían pisotear. Ya no era la madre que aceptaba cualquier cosa con tal de no perder a su hija. Había encontrado mi propia voz, mi propia fuerza. Y nadie, ni siquiera mi propia hija, me la iba a quitar de nuevo. A la mañana siguiente, acompañé a Gabriela de vuelta a la casa que le había regalado. No entré, me quedé en el coche observando. Quería que ella enfrentara esto sola, que encontrara su propia fuerza. La vi entrar. Vi cómo sus hombros se cuadraban, cómo levantaba la cabeza. Mi niña estaba creciendo, tarde, pero estaba creciendo. Media hora después salió Roberto, con una maleta en la mano y cara de furia absoluta. Me vio en el coche y caminó hacia mí. Por un momento pensé que iba a hacer una escena, pero cuando vio mi expresión, cuando vio que yo no era la misma mujer sumisa que él conocía, se detuvo. «Esto es tu culpa», me gritó desde la distancia. «Tú metiste ideas en la cabeza de Gabriela». Bajé la ventanilla del coche y lo miré directamente. «No, Roberto, esto es tu culpa por ser un hombre infiel y abusivo, y por subestimar a las mujeres que tenías a tu alrededor». Me miró con odio, pero no dijo nada más. Se metió en su coche y se fue, las llantas rechinando contra el asfalto. Gabriela salió de la casa y vino hacia mi coche. Tenía los ojos rojos, pero había algo diferente en ella, una chispa de determinación que no había visto en mucho tiempo. «Ya se fue», dijo simplemente. Le dije todo lo que tenía que decirle. Fue horrible, pero lo hice. Sonreí y le apreté la mano. «Estoy orgullosa de ti». Pasaron las siguientes semanas y Gabriela comenzó el proceso de divorcio. La abogada Patricia Mendoza era excelente en su trabajo. Se aseguró de que Roberto no recibiera nada de la casa, argumentando correctamente que había sido un regalo previo al matrimonio para Gabriela específicamente. Roberto intentó pelear, contrató a su propio abogado, amenazó con demandas. Pero cuando el licenciado Molina presentó el documento de donación con la cláusula de revocación, cuando quedó claro que legalmente yo todavía tenía derechos sobre esa propiedad y que podía recuperarla en cualquier momento, Roberto se dio cuenta de que no tenía poder. Intentó una última jugada. Me llamó directamente un día, con voz melosa y falsa. «Rosa María, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero siempre la he respetado. ¿No podemos resolver esto como familia?» Me reí en su cara. «Roberto, dejaste de ser familia cuando le dijiste a mi hija que yo no era bienvenida en la casa que yo les regalé. Ahora enfrenta las consecuencias de tus acciones». Colgué el teléfono y lo bloqueé. Nunca más volví a hablar con él. El divorcio se finalizó 3 meses después. Roberto no recibió nada de la casa. Solo se dividieron los bienes que habían adquirido juntos durante el matrimonio, que no eran muchos. La casa quedó completamente a nombre de Gabriela, sin ninguna disputa legal. Pero yo hice algo más. Decidí transferir oficialmente la propiedad de la casa a nombre de Gabriela, sin la cláusula de revocación esta vez. Era un nuevo comienzo, un acto de fe de mi parte. Pero antes de firmar los documentos finales, tuve una conversación seria con mi hija. «Esta vez la casa es completamente tuya», le dije, «sin condiciones legales, pero hay condiciones morales que espero que entiendas y respetes». Ella asintió solemnemente. «¿Cuáles son?» La miré directamente a los ojos. «Que nunca más te avergüences de mí, que nunca más permitas que alguien me falte al respeto».
que valores los sacrificios que hice por ti, no con palabras, sino con acciones. Y que si alguna vez decides tener hijos, les enseñes a respetar y valorar a sus abuelos. Las lágrimas corrieron por su rostro. Te lo prometo, mamá, con todo mi corazón. Firmé los documentos y la casa fue completamente de Gabriela. Pero esta vez la relación entre nosotras era diferente. Ya no era la dinámica de una madre que se sacrifica y una hija que toma sin agradecer. Era una relación entre dos adultas que se respetaban mutuamente. Gabriela cumplió su palabra. Comenzó terapia y trabajó en sí misma. Me visitaba regularmente, pero ya no era la niña dependiente que venía a pedir cosas. Venía como una hija que valoraba a su madre, que quería pasar tiempo conmigo porque me apreciaba. Cocinábamos juntas, íbamos al cine, tomábamos café y hablábamos de verdad, no solo superficialidades. Me contaba sobre su terapia, sobre las cosas que estaba descubriendo sobre sí misma. El terapeuta dice que tenía problemas de codependencia, me dijo un día, que buscaba validación externa en lugar de tener mi propia identidad. Por eso fue tan fácil para Roberto manipularme. Asentí. Es bueno que lo reconozcas. El primer paso para cambiar es aceptar que hay un problema. Me miró con curiosidad. Mamá, tú también cambiaste. Eres diferente ahora, más fuerte, más segura de ti misma. ¿Qué pasó? Sonreí pensando en mi propia transformación. Creo que toqué fondo cuando recibí tu mensaje de Navidad. Me di cuenta de que me había perdido a mí misma en el papel de madre sacrificada. Había olvidado que también soy Rosa María, una mujer con sus propios sueños, sus propias necesidades, su propio valor. Le conté sobre mi terreno, sobre la venta, sobre el dinero que ahora tenía. Le conté sobre las clases de pintura que estaba tomando, sobre el grupo de amigas que había formado en el gimnasio, sobre los viajes que estaba planeando. Voy a ir a Oaxaca el próximo mes, le dije emocionada. Siempre quise conocer las playas de Oaxaca, pero nunca tuve el dinero ni el tiempo. Ahora tengo ambos. Gabriela sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Me alegro tanto por ti, mamá. Te lo mereces. Te mereces ser feliz. Y era verdad. Me lo merecía. Había pasado décadas poniendo a otros primero, sacrificándome hasta desaparecer. Ahora era mi momento. Los meses pasaron y mi vida se llenó de experiencias nuevas. Viajé a Oaxaca y fue maravilloso. Vi las playas, probé la comida local, conocí gente interesante. Me sentía viva de una manera que no había sentido en años. Cuando regresé, Gabriela me recibió en el aeropuerto con un ramo de flores. Te extrañé, mamá, me dijo abrazándome. Y esta vez el abrazo era diferente. Era el abrazo de alguien que realmente valoraba mi presencia. También hice nuevas amistades. En mi clase de pintura conocí a un grupo de mujeres maravillosas, todas en situaciones similares a la mía, redescubriéndose después de años de vivir para otros. Nos juntábamos a tomar café, íbamos a exposiciones de arte, planificábamos viajes juntas. Una de ellas, Beatriz, se convirtió en mi mejor amiga. Tenía una historia similar a la mía. Había pasado años cuidando a su familia y ahora, en sus 60, estaba aprendiendo a vivir para ella misma. ¿Sabes qué es lo más liberador? Me dijo un día mientras pintábamos en el parque. Darme cuenta de que está bien ser egoísta a veces, que cuidar de mí misma no me hace mala persona. Asentí completamente de acuerdo. Exacto. Nos enseñaron que las mujeres deben sacrificarse, especialmente las madres, pero nadie nos dijo que podemos ser buenas madres y aún así tener nuestra propia vida. También empecé a involucrarme en mi comunidad. Con el dinero que tenía, comencé a donar a refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica. Incluso me ofrecí como voluntaria, compartiendo mi historia con otras mujeres que estaban pasando por situaciones difíciles. Ver cómo mis experiencias podían ayudar a otras personas me daba un sentido de propósito que nunca había sentido antes. Una tarde, mientras daba una charla en un refugio, una joven me preguntó
cómo había encontrado el valor para cambiar mi vida. No fue un momento específico, le dije honestamente. Fue una acumulación de cosas pequeñas, de humillaciones, de dolor, hasta que llegó el punto en que el dolor de quedarme igual se volvió más grande que el miedo al cambio. La joven asintió, lágrimas en sus ojos. Tengo miedo de dejar a mi pareja. No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Le tomé la mano. El miedo es normal, pero eres más fuerte de lo que crees. Y hay ayuda disponible. No tienes que hacerlo sola. Después de la charla, la coordinadora del refugio me agradeció. Mujeres como tú son importantes, me dijo. Mostráis que sí es posible cambiar, que sí es posible recuperar tu vida. Me sentí humilde y agradecida. Mi dolor, mi experiencia, ahora servía para ayudar a otras. Había encontrado significado en mi sufrimiento. Llegó diciembre de nuevo, casi un año después de aquel mensaje terrible que había cambiado todo. Esta vez, cuando se acercaba la Navidad, Gabriela vino a visitarme con una propuesta. Mamá, ¿te gustaría que pasáramos la Navidad juntas? Podemos hacerlo aquí en tu casa o en la mía, como tú prefieras. Quiero cocinar contigo, hacer tamales como antes, decorar el árbol. Quiero recuperar nuestra tradición. Sonreí, sintiendo calidez en mi pecho. Me encantaría, hija, pero hay algo que necesito que entiendas. Ella me miró expectante. He invitado a algunas amigas también, mujeres del refugio que no tienen familia con quien pasar las fiestas. Y también viene Beatriz y algunas de mis amigas de la clase de pintura. Ya no soy solo tu mamá. Tengo mi propia vida, mis propias amistades. Por un momento vi un destello de la vieja Gabriela, la que quería tenerme solo para ella. Pero entonces sonrió genuinamente. Me parece perfecto, mamá. Me encantaría conocer a tus amigas. Y qué bonito que estés ayudando a esas mujeres del refugio. Así fue como pasamos la Navidad ese año. Mi casa se llenó de mujeres de todas las edades, todas con sus propias historias, todas apoyándose mutuamente. Hicimos tamales juntas, decoramos el árbol, cantamos villancicos. Había risas, había alegría, había un sentido de comunidad que nunca había experimentado antes. Gabriela se integró maravillosamente. La vi conversando con las mujeres del refugio, escuchando sus historias con empatía real. La vi ayudando en la cocina, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Vi a mi hija siendo la mujer que siempre supe que podía ser. En un momento de la noche, cuando estábamos solas en la cocina preparando más café, Gabriela me abrazó de repente. Gracias, mamá, me susurró. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme lo que realmente significa ser fuerte. Apreté su mano. Gracias a ti por estar dispuestas a aprender, a cambiar. No fue fácil para ninguna de las dos, pero valió la pena. Esa noche, antes de que todos se fueran, propuse un brindis. Por las mujeres fuertes, dije levantando mi copa. Por las que han caído y se han levantado. Por las que están aprendiendo a valorarse. Por las que se niegan a ser menos de lo que merecen. Todas levantaron sus copas. Un coro de voces femeninas repitiendo, por las mujeres fuertes. Miré alrededor de mi sala, llena de estas mujeres maravillosas, cada una con su propia historia de supervivencia, de resistencia, de transformación. Miré a mi hija, que me sonreía con orgullo genuino. Y me sentí completa de una manera que nunca había sentido antes. Ya no era solo la madre abnegada que vivía a través de su hija. Era Rosa María Contreras, una mujer de 67 años, que había encontrado su propia voz, su propia fuerza, su propio camino. Era voluntaria en un refugio. Tenía amigas que la valoraban. Tenía recursos para vivir cómodamente. Tenía sueños y planes para el futuro. Había recuperado mi casa de la manipulación de Roberto, no solo físicamente, sino simbólicamente. Había establecido límites saludables con mi hija. Había aprendido que el amor verdadero no significa sacrificarse hasta desaparecer.
sino respetarse mutuamente mientras cada persona mantiene su propia identidad. Los meses siguientes continuaron siendo de crecimiento y descubrimiento. En febrero cumplí 68 años. Gabriela me organizó una fiesta sorpresa e invitó a todas mis nuevas amigas. Fue una celebración hermosa, llena de amor genuino y aprecio. Nunca había visto a mamá tan feliz, le escuché decir a Gabriela a Beatriz. Es como si finalmente hubiera encontrado quién es. Beatriz sonrió. Tu mamá es una mujer increíble. Deberías haber visto cómo era cuando la conocí hace un año, todavía herida, todavía procesando todo. Ha florecido de manera hermosa. Me acerqué a ellas y las abracé a ambas. Dejen de hablar de mí como si no estuviera aquí, bromeé. Y sí, estoy feliz. Más feliz de lo que he estado en mucho tiempo. En marzo, Gabriela vino a visitarme con noticias. Había conseguido una promoción en su trabajo, un puesto importante con mejor sueldo y más responsabilidades. Y lo mejor, me dijo emocionada, es que lo logré por mi propio mérito, por mi trabajo duro. No porque alguien me lo regalara o porque dependiera de nadie. La abracé orgullosa. Así se hace, hija. Construyes tu propio camino. También me contó que había empezado a salir con alguien nuevo, un compañero de trabajo llamado Javier. Sentí un destello de preocupación, pero me mantuve abierta. Cuéntame de él, le dije, tratando de no sonar como la suegra entrometida. Gabriela sonrió. Es diferente a Roberto en todos los sentidos. Es gentil, respetuoso, me apoya en mis metas. Y mamá, me miró directamente a los ojos. Ya le hablé de ti. Le conté toda nuestra historia, lo que pasó con Roberto, todo. ¿Y sabes qué dijo? Sacudí la cabeza. Dijo que cualquier hombre que valga la pena debe respetar a la familia de su pareja. Que quiere conocerte, no para impresionarte, sino para realmente conocerte. Y que si alguna vez tenemos un futuro juntos, quiere que tú seas parte importante de ese futuro. Sentí lágrimas en mis ojos. Suena como un buen hombre, asentió. Lo es, y esta vez voy más despacio, con los ojos abiertos. He aprendido la lección. Conocí a Javier unas semanas después. Gabriela los invitó a almorzar a mi casa. Era un hombre tranquilo, de modales suaves, que me trataba con respeto genuino. No intentó impresionarme con arrogancia como había hecho Roberto. Simplemente fue él mismo, auténtico y amable. Durante el almuerzo, me preguntó sobre mi trabajo voluntario en el refugio, sobre mis clases de pintura, sobre mis viajes. Mostró interés genuino en mí como persona, no solo como la madre de su novia. Rosa María, me dijo cuando Gabriela fue a la cocina por un momento, quiero que sepa que respeto mucho la relación que tiene con Gabriela. Ella me ha contado lo que pasó con su ex esposo, y quiero que sepa que yo jamás intentaría separarla de usted. La familia es importante para mí. Asentí estudiándolo. Aprecio que me digas eso, Javier. Mi hija merece a alguien que la respete y la valore. Y eso incluye respetar las relaciones importantes en su vida. Sonrió. Exactamente. Cuando se fueron ese día, Gabriela me preguntó qué pensaba de Javier. Me agrada, le dije honestamente. Pero lo más importante es qué piensas tú. ¿Te trata bien? ¿Te hace feliz? ¿Te respeta? Gabriela asintió con entusiasmo. Sí a todo, y mamá, esta vez confío en mi propio juicio. No estoy buscando que me rescate o que llene un vacío. Estoy completa por mí misma. Él solo complementa mi vida, no la define. Sonreí orgullosa. Mi hija había aprendido una de las lecciones más importantes de la vida. En mayo, decidí hacer algo que había estado considerando durante meses. Escribí un libro, bueno, más bien un folleto contando mi historia y las lecciones que había aprendido. Lo llamé Nunca es tarde para florecer, la historia de una mujer que se encontró a sí misma. Trabajé con una pequeña editorial local que se especializaba en historias de mujeres. No esperaba que fuera un bestseller, solo quería compartir mi experiencia con otras mujeres que pudieran estar pasando por situaciones similares. Para mi sorpresa,
El folleto tuvo mucho éxito. Empezó a circular en refugios, en grupos de apoyo, en comunidades de mujeres. Recibí cartas de mujeres de todo el país agradeciéndome por compartir mi historia, diciéndome que les había dado esperanza, que les había mostrado que sí era posible cambiar sus vidas sin importar la edad. Una carta en particular me llegó al corazón. Era de una mujer de 72 años que había estado en un matrimonio abusivo durante 50 años. Su historia me dio el valor para finalmente dejarlo, escribió. Pensaba que era muy vieja para empezar de nuevo, pero si usted pudo hacerlo a los 67, yo también puedo. Gracias por mostrarme que nunca es tarde. Lloré cuando leí esa carta. Mi dolor, mi experiencia, estaba haciendo una diferencia real en las vidas de otras mujeres. Había encontrado propósito en mi sufrimiento. Gabriela estaba increíblemente orgullosa. Me ayudó a organizar pequeñas charlas donde compartía mi historia. Íbamos juntas a diferentes comunidades, a refugios, a centros comunitarios. Ella me presentaba con tanto orgullo. Esta es mi mamá, Rosa María Contreras, una mujer increíble que me enseñó que nunca es tarde para ser quien realmente eres. En uno de estos eventos, una joven se me acercó después de la charla. Señora Rosa María, me dijo tímidamente, mi mamá me trata muy mal, me hace sentir culpable por todo. Pero después de escuchar su historia, me pregunto si yo también la estoy tratando mal a ella sin darme cuenta. La invité a sentarse y hablamos durante largo rato. Le conté sobre la importancia de los límites saludables, de cómo el amor no debe significar abuso en ninguna dirección. Le sugerí terapia familiar, le di información sobre recursos que podrían ayudarla. La relación entre madres e hijas es complicada, le dije, pero con comunicación honesta, con respeto mutuo, con disposición de ambas partes para trabajar en la relación, puede ser también muy hermosa. Gabriela había escuchado nuestra conversación desde lejos. Cuando la joven se fue, mi hija vino y me abrazó. Gracias por no rendirte conmigo, me susurró. Gracias por mostrarme cómo debe ser una relación saludable. Le besé la frente. Gracias a ti por estar dispuesta a aprender. Llegó junio y con él, el aniversario de un año desde que Gabriela había tocado mi puerta llorando bajo la lluvia. Un año desde que todo había cambiado. Decidimos celebrarlo, no como un día triste, sino como un día de renacimiento para ambas. Fuimos a un spa juntas. Nos consentimos con masajes y tratamientos. Luego, fuimos a cenar a un restaurante bonito. Hace un año en este momento, dijo Gabriela mientras brindábamos. Estaba destrozada, asustada, perdida. Pensaba que mi vida había terminado. Asentí. Y hace un año yo estaba herida, traicionada, cuestionando todo lo que había hecho en mi vida. Sonreímos. Mira dónde estamos ahora, continuó Gabriela. Tú eres una autora, una activista, una mujer inspiradora. Yo tengo un buen trabajo, estoy en terapia, tengo una relación saludable. Las dos somos fuertes e independientes. Chocamos nuestras copas. Por el crecimiento, dije. Por las segundas oportunidades, añadió Gabriela. Por nunca ser demasiado vieja para cambiar, terminé. Esa noche, al llegar a casa, me senté en mi balcón mirando las estrellas. Pensé en el camino que había recorrido, en la mujer que había sido y en la mujer en la que me había convertido. Pensé en todas las mujeres que había conocido, que había ayudado, que me habían ayudado. Pensé en mi hija, en su transformación, en nuestra relación renovada. No todo había sido fácil. Hubo días difíciles, momentos de duda, instantes en los que quise rendirme, pero había persistido. Había elegido mi propia dignidad por encima de la comodidad de ser complaciente. Había elegido mi propio respeto por encima del miedo a estar sola. Y había valido la pena, completamente. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Gabriela. Gracias por ser mi mamá, pero más que eso, gracias por ser Rosa María. Te amo. Sonreí y respondí. Te amo también, hija. Gracias por crecer conmigo. Guardé el teléfono
y volví a mirar las estrellas. Pensé en todas las mujeres que alguna vez se habían sentido como yo me sentí, invisibles, no valoradas, perdidas en el papel de cuidadoras eternas. Pensé en el mensaje que quería compartir con ellas. Nunca es tarde para encontrarte a ti misma. Nunca es tarde para establecer límites. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para vivir tu propia vida, perseguir tus propios sueños, ser tu propia persona. El sacrificio no te hace una buena madre. El amor propio no te hace egoísta. Puedes amar a tus hijos profundamente y aún así tener tu propia identidad. Puedes ser una buena madre y aún así priorizarte a ti misma. De hecho, cuando te priorizas, cuando te respetas, cuando te valoras, les enseñas a tus hijos a hacer lo mismo. Les muestras con el ejemplo lo que significa tener dignidad, lo que significa exigir respeto, lo que significa ser una persona completa. Mi historia no terminó con un final de cuento de hadas donde todo es perfecto. Terminó con algo mejor, con algo real. Terminó con una mujer que se encontró a sí misma, que recuperó su poder, que aprendió su valor. Terminó con una relación madre-hija que se rompió y se reconstruyó más fuerte, basada en respeto mutuo, en lugar de obligación unilateral. Terminó con propósito, con significado, con la satisfacción de saber que mi experiencia está ayudando a otras mujeres a encontrar su propio camino. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a Rosa María Contreras, no solo como la madre de alguien, no solo como la ex esposa de alguien, no solo en relación a otras personas. Veo a Rosa María, una mujer completa por sí misma, una mujer que vendió tamales y no se avergüenza de ello. Una mujer que limpió casas y lo hizo con dignidad. Una mujer que se sacrificó por su hija, pero que aprendió que el sacrificio tiene límites. Una mujer que fue traicionada, pero que no se quedó en el papel de víctima. Una mujer que tomó su dolor y lo transformó en propósito. Una mujer que a los 67 años decidió que su vida apenas comenzaba. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? No fue solo mi transformación, fue ver cómo mi transformación inspiró la transformación de mi hija. Fue ver cómo al encontrarme a mí misma, le di permiso a ella para encontrarse a sí misma también. Fue ver cómo, al establecer límites saludables, le enseñé lo que significa una relación basada en respeto. Fue ver cómo, al negarme a ser tratada como menos, le mostré que ella tampoco debe aceptar ser tratada como menos. Gabriela ahora es una mujer fuerte, independiente, consciente de su valor. Ya no busca validación externa. Ya no permite que nadie la manipule o la controle. Ya no se pierde a sí misma en sus relaciones. Y cuando la veo así, sé que todo valió la pena. Todas las lágrimas, todo el dolor, toda la lucha. Porque no solo me salvé a mí misma, también la salvé a ella. A veces la gente me pregunta si perdoné a Gabriela por ese mensaje de Navidad, por los meses de maltrato, por la traición, y mi respuesta es complicada. Sí, la perdoné. Pero no fue un perdón instantáneo. Fue un proceso. Fue ver acciones reales de cambio. Fue ver esfuerzo genuino. Fue ver a mi hija trabajar en sí misma día tras día. El perdón no significa olvidar. No significa pretender que no pasó. Significa soltar el resentimiento, pero no soltar las lecciones. Significa dar una segunda oportunidad, pero no volver a la misma dinámica que permitió el abuso. Perdoné a mi hija, pero la relación que tenemos ahora es diferente. Es mejor. Es más saludable. Es una relación entre dos adultas que se respetan mutuamente, no entre una mártir y una tomadora. En cuanto a Roberto, no lo perdoné y no necesito hacerlo. Él no es parte de mi vida, no buscó perdón, no mostró arrepentimiento real, y está bien. No todas las relaciones necesitan ser reparadas. A veces lo más saludable es simplemente soltar y seguir adelante. Lo último que supe de él es que la relación con la otra mujer tampoco funcionó. Aparentemente ella también descubrió su verdadera naturaleza.
pero no es mi problema. Él tomó sus decisiones y ahora vive con las consecuencias. Mientras tanto, yo vivo mi mejor vida. Hace unos días, Gabriela vino a visitarme con una noticia. Javier le propuso matrimonio y ella dijo que sí. Mi primera reacción, honestamente, fue de preocupación. Pero luego vi cómo me contaba la noticia. Vi la alegría en sus ojos, pero también la firmeza, la seguridad. Mamá, me dijo tomando mi mano, sé lo que estás pensando, pero esta vez es diferente. Javier y yo vamos a hacer terapia prematrimonial. Vamos a firmar un acuerdo prenupcial para protegernos mutuamente. Y mamá, hay algo más. Me mostró un documento. Era un contrato prematrimonial, pero también incluía cláusulas específicas sobre el respeto a la familia, sobre mantener relaciones saludables con los padres de ambos, sobre nunca usar el aislamiento como táctica de control. Javier sugirió esto, me explicó. Dijo que quería que ambos entráramos a este matrimonio con los ojos abiertos, con protecciones para ambos, con compromiso de mantener nuestra individualidad dentro del matrimonio. Leí el documento cuidadosamente. Era increíblemente maduro y bien pensado. Estoy impresionada, le dije honestamente. Este es el tipo de preparación que todas las parejas deberían hacer. Gabriela sonrió. Lo aprendí de ti, mamá. Me enseñaste que el amor verdadero no significa perderte a ti misma. Significa encontrar a alguien que te valore exactamente como eres. La abracé, sintiendo orgullo maternal profundo. Entonces tienes mi bendición. Pero más importante, tienes mi confianza de que esta vez estás tomando una decisión informada y saludable. La boda se planeó para diciembre, justo antes de Navidad, 2 años después de aquel mensaje terrible que lo cambió todo. Gabriela insistió en que yo fuera parte importante de la ceremonia. Mamá, quiero que camines conmigo hacia el altar, me dijo. Tú me criaste, tú me salvaste, tú me enseñaste lo que realmente significa el amor. Mereces estar ahí. El día de la boda fue hermoso. Caminé con mi hija hacia el altar, viéndola radiante con su vestido blanco. Pero esta vez era diferente. Esta vez no sentía miedo. Esta vez veía a una mujer fuerte que sabía lo que quería, que había aprendido de sus errores, que estaba entrando a este matrimonio como una igual. Javier la esperaba en el altar con una sonrisa genuina. Cuando llegamos, me dio un abrazo antes de tomar la mano de Gabriela. Gracias por criar a una mujer tan increíble, me susurró. Durante la ceremonia, ambos incluyeron votos específicos sobre honrar a sus familias, sobre mantener relaciones saludables fuera del matrimonio, sobre apoyarse mutuamente en sus metas individuales. Fueron votos maduros, pensados, reales. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, sentí paz. Esta vez estaba bien. Esta vez mi hija estaba con alguien que la valoraba. En la recepción, Gabriela dio un discurso que me hizo llorar. Quiero agradecer a mi mamá, dijo, mirándome directamente. Hace 2 años toqué fondo. Traté a la persona que más me amaba de una manera imperdonable. Y en lugar de rendirse conmigo, en lugar de abandonarme, mi mamá me enseñó la lección más importante de mi vida. Hizo una pausa, emocionada. Me enseñó que el amor verdadero incluye respeto. Me enseñó que nunca es tarde para cambiar. Me enseñó que las mujeres fuertes no son las que se sacrifican hasta desaparecer, sino las que mantienen su dignidad mientras aman a otros. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por mostrarme cómo debe ser el amor real. Te amo. Todos en la recepción aplaudieron. Yo lloré, pero eran lágrimas de felicidad, de orgullo, de gratificación. Mi hija había crecido. Realmente había crecido. Después de la boda, mi vida continuó floreciendo. Mi folleto se convirtió en un libro más largo. Empecé a dar charlas en universidades, en eventos de empoderamiento femenino, en conferencias. Mi historia resonaba con mujeres de todas las edades. Las jóvenes me decían que les había enseñado a no perder su identidad en sus relaciones. Las mujeres de mi edad
Me decían que les había dado esperanza de que nunca es tarde para cambiar. Las hijas me decían que les había hecho reflexionar sobre cómo trataban a sus madres. Los hijos me decían que les había hecho valorar los sacrificios de sus padres. Mi mensaje se expandió más allá de mi historia personal. Se convirtió en un mensaje universal sobre dignidad, sobre respeto, sobre la importancia de valorarse a uno mismo sin importar la edad o las circunstancias. También empecé a trabajar más formalmente con el refugio. Me convertí en miembro de su junta directiva. Usé parte de mi dinero para financiar programas de capacitación laboral para las mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas. Establecí un fondo de becas para que las hijas de estas mujeres pudieran ir a la universidad. Quería que otras mujeres tuvieran las oportunidades que yo no tuve cuando era joven. Quería que sus hijas no tuvieran que sacrificarse como yo me sacrifiqué. Quería romper ciclos de pobreza, de abuso, de falta de oportunidades. Beatriz se convirtió en mi socia en muchos de estos proyectos. Juntas creamos un programa llamado Nunca es tarde, que ofrecía clases de desarrollo personal, capacitación laboral y apoyo emocional para mujeres mayores de 50 que querían reinventarse. El programa fue un éxito increíble. Vimos a mujeres florecer, encontrar nuevas carreras, iniciar negocios, volver a estudiar, viajar por primera vez, enamorarse de nuevo. Vimos transformaciones hermosas que nos recordaban por qué hacíamos este trabajo. Una de nuestras participantes, una mujer de 75 años llamada Elena, me abrazó llorando un día. Pensé que mi vida había terminado, me dijo. Pensé que solo me quedaba esperar la muerte, pero ustedes me mostraron que todavía hay mucho por vivir. Ahora, a mis 69 años, miro hacia atrás en estos 2 años de transformación y apenas puedo reconocer a la mujer que era. Esa Rosa María, que recibió aquel mensaje cruel de Navidad, se sentía pequeña, insignificante, sin valor. Esta Rosa María sabe quién es, conoce su valor, vive con propósito. Esa Rosa María vivía para otros, se sacrificaba sin límites, aceptaba cualquier migaja de afecto. Esta Rosa María tiene límites saludables, exige respeto, elige cuidadosamente a quien deja entrar en su vida. Esa Rosa María tenía miedo de estar sola, de ser abandonada, de no ser necesitada. Esta Rosa María disfruta su propia compañía, valora su independencia, sabe que ser necesitada no es lo mismo que ser valorada. Esa Rosa María se avergonzaba de su pasado, de haber vendido tamales, de haber limpiado casas. Esta Rosa María se enorgullece de su historia, de su trabajo duro, de todo lo que sobrevivió para llegar aquí. El otro día, una periodista me entrevistó para un artículo sobre mujeres inspiradoras. Me preguntó cuál había sido el momento decisivo en mi transformación. Pensé cuidadosamente antes de responder. No fue un solo momento, le dije. Fue cuando decidí que mi dignidad valía más que la comodidad de ser complaciente. Fue cuando entendí que podía amar a mi hija sin desaparecer en el proceso. Fue cuando me di cuenta de que tenía poder, aunque no lo había reconocido antes. La periodista asintió, tomando notas. ¿Y qué le diría a otras mujeres que están en situaciones similares? Sonreí. Les diría que nunca es tarde, que sin importar cuántos años tengas, sin importar cuánto tiempo hayas vivido de cierta manera, puedes cambiar. Les diría que el respeto comienza con el respeto propio, que no pueden esperar que otros las valoren si ellas mismas no se valoran. Les diría que establecer límites no es ser mala persona, es ser una persona saludable. Hice una pausa, pensando en todo lo que había aprendido. Les diría que el sacrificio tiene su lugar, pero no debe consumirte completamente, que puedes amar profundamente y aún así mantener tu identidad, que ser madre, esposa, hija, lo que sea, son roles que desempeñas, pero no definen completamente quién eres. La periodista sonrió. Esas son palabras muy poderosas. Asentí. Son palabras que aprendí del dolor, de la experiencia, de casi perderme a mí misma. Son palabras que ahora comparto con la esperanza
de que otras mujeres no tengan que tocar fondo como yo lo hice para aprender estas lecciones. El artículo salió publicado el mes siguiente y fue muy compartido en redes sociales. Recibí cientos de mensajes de mujeres agradeciéndome por mis palabras, contándome sus propias historias, pidiéndome consejo. No podía responder a todos personalmente, pero leía cada mensaje y me llenaba de gratitud. Mi dolor había servido para algo. Mi experiencia estaba haciendo una diferencia. Gabriela y Javier celebraron su primer aniversario el año pasado. Vinieron a cenar a mi casa y me trajeron flores. «Un año de matrimonio feliz», anunció Gabriela radiante. «Y mamá, hay algo que queremos decirte». Se miraron el uno al otro con complicidad. «Estamos esperando un bebé», dijo Javier con una sonrisa enorme. Sentí una ola de emociones. Alegría, emoción, pero también un poco de aprensión. ¿Cómo sería ser abuela? ¿Repetiríamos los patrones del pasado? Gabriela notó mi expresión. «Mamá, sé lo que estás pensando, pero esta vez será diferente. Queremos que seas parte activa de la vida de nuestro hijo. Queremos que sea tu nieto, no solo por sangre, sino por relación real. Y te prometemos que nunca, nunca repetiremos los errores del pasado». Javier asintió. «Rosa María, usted es un ejemplo para nosotros. Queremos criar a nuestro hijo con los valores que usted representa: respeto, dignidad, amor verdadero». Abracé a ambos, llorando de felicidad. «Voy a ser abuela», susurré maravillada. Mi nieto Santiago nació en primavera. Fue el bebé más hermoso que había visto. Cuando lo tuve en brazos por primera vez, sentí un amor tan profundo que casi me dolía. Pero esta vez era diferente. Esta vez amaba sin perderme. Esta vez sabía que podía ser una abuela maravillosa y aún así mantener mi propia vida, mis propios intereses, mi propia identidad. Gabriela y Javier me incluyeron en todo desde el principio, pero respetando mis límites. Me preguntaban si podía cuidar a Santiago. No asumían que lo haría. Me consultaban sobre decisiones, pero respetaban que la decisión final era de ellos como padres. Me incluían en celebraciones, pero entendían cuando tenía mis propios planes. Era la relación equilibrada que siempre debió ser. Un día, mientras cuidaba a Santiago, lo mecía en mis brazos y le hablaba suavemente. «Mi pequeño», le susurraba, «vas a crecer en un mundo diferente al que creció tu mamá. Vas a crecer viendo a tu abuela como una mujer completa, no solo como alguien que existe para servir a otros. Vas a aprender que el amor incluye respeto, que la familia es importante, pero no a costa de perder tu identidad». El bebé me miraba con sus ojos grandes y curiosos, como si entendiera cada palabra. «Y si algún día tu mamá comete un error, porque todos cometemos errores, espero que recuerdes esta historia. La historia de cómo tu abuela tocó fondo pero se levantó. La historia de cómo tu mamá se perdió pero se encontró. La historia de cómo el amor verdadero a veces significa decir no, establecer límites, exigir respeto». Gabriela entró a la habitación y me vio hablándole a Santiago. Sonrió. «¿Qué le cuentas a mi hijo, mamá?» La miré. «Le cuento sobre mujeres fuertes, sobre segundas oportunidades, sobre nunca rendirse». Se sentó junto a mí. «Mamá, quiero que sepas algo. Cada día le agradezco al universo que no te hayas rendido conmigo, que hayas tenido el valor de establecer límites, de exigir respeto, porque si no lo hubieras hecho, yo seguiría perdida. Seguiría siendo la marioneta de alguien más». Tomó mi mano libre. «Me salvaste 2 veces. Una cuando nací y me criaste sola, trabajando día y noche. Y otra cuando me dejaste tocar fondo, cuando te negaste a rescatarme de las consecuencias de mis propias decisiones hasta que yo estuviera lista para aprender». Las lágrimas corrieron por mi rostro. «Tú te salvaste a ti misma, hija. Yo solo te mostré que era posible». Nos quedamos así, las 3 generaciones juntas. Yo sosteniendo a mi nieto, mi hija sosteniendo mi mano. Una imagen de amor, pero un amor saludable, un amor con límites, un amor con respeto. Ahora,
Cuando me preguntan si tengo algún arrepentimiento sobre todo lo que pasó, sobre aquel terrible mensaje de Navidad que lo cambió todo, mi respuesta es compleja. Sí, me arrepiento del dolor. Me arrepiento de haber permitido que me trataran mal durante tanto tiempo. Me arrepiento de no haber establecido límites antes. Pero no me arrepiento del resultado final. No me arrepiento de la mujer en la que me convertí. No me arrepiento de las lecciones que aprendí. No me arrepiento del propósito que encontré en mi dolor. Porque si nada de eso hubiera pasado, si Gabriela nunca me hubiera enviado ese mensaje, si Roberto nunca me hubiera rechazado, probablemente seguiría siendo la misma Rosa María de antes. Seguiría sacrificándome sin límites. Seguiría aceptando migajas de afecto. Seguiría sin conocer mi propio valor. A veces el universo tiene que quebrarnos completamente para que podamos reconstruirnos más fuertes. A veces tenemos que tocar fondo para finalmente impulsarnos hacia arriba. A veces el dolor más grande lleva a la transformación más hermosa. Mi historia no es única. Hay millones de mujeres en todo el mundo viviendo versiones de la misma historia. Mujeres que se sacrifican hasta desaparecer. Mujeres que permiten ser tratadas sin respeto. Mujeres que no conocen su propio valor. Pero también hay millones de mujeres que están despertando, que están encontrando su voz, que están exigiendo el respeto que merecen. Y cada vez que comparto mi historia, cada vez que veo la chispa de reconocimiento en los ojos de otra mujer, cada vez que recibo un mensaje diciéndome que mis palabras la ayudaron a cambiar su vida, sé que mi dolor no fue en vano. Así que a todas las mujeres que están leyendo esto, que están viviendo su propia versión de mi historia, quiero decirles algo. Ustedes valen más de lo que creen. Su valor no está determinado por cuánto se sacrifican, por cuánto soportan, por cuánto dan sin recibir nada a cambio. Su valor es inherente, es incondicional, es absoluto. Tienen el derecho de establecer límites. Tienen el derecho de exigir respeto. Tienen el derecho de vivir su propia vida, de perseguir sus propios sueños, de ser su propia persona. Y nunca, nunca es tarde para empezar. No importa si tienen 30, 50, 70, 90 años. Cada día es una oportunidad para elegir diferente, para ser diferente, para vivir diferente. No será fácil. Habrá resistencia. Las personas que se han beneficiado de su complacencia no querrán que cambien. Tratarán de hacerlas sentir culpables, egoístas, malas. Pero manténganse firmes. Su dignidad vale más que la comodidad de otros. Su respeto propio vale más que mantener la paz a cualquier costo. Busquen apoyo. Encuentren a otras mujeres que entiendan, que hayan pasado por lo mismo, que puedan apoyarlas en este viaje. No tienen que hacerlo solas. Y si tienen hijas, enséñenles con el ejemplo. Muéstrenles lo que significa tener límites saludables. Muéstrenles que pueden amar profundamente sin perderse a sí mismas. Muéstrenles que el respeto comienza con el respeto propio. Porque cuando cambiamos nosotras, cambiamos a la siguiente generación. Cuando nos valoramos, les enseñamos a nuestras hijas a valorarse. Cuando exigimos respeto, les mostramos que ellas también pueden exigirlo. Rompemos ciclos, creamos nuevos patrones, construimos un mejor futuro. Esa es mi esperanza, ese es mi sueño, que mi historia, que mi transformación inspire a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, a conocer su propio valor, a vivir su propia vida plenamente. Entonces, ¿qué harías en mi lugar? Si tu hijo o hija te enviara un mensaje diciéndote que no eres bienvenida en la casa que tú les regalaste, ¿cómo responderías? ¿Te quedarías callada aceptando el maltrato? ¿O encontrarías el valor para establecer límites y exigir el respeto que mereces? Comenta abajo. Cuéntame tu historia. Cuéntame si has vivido algo similar. Cuéntame si estas palabras resonaron contigo. Porque juntas somos más fuertes. Juntas podemos apoyarnos mutuamente en estos viajes de transformación. Juntas podemos recordarnos que nunca es tarde para florecer. Mi nombre es Rosa María Contreras.
Tengo 69 años. Vendí tamales en el mercado. Limpié casas. Me sacrifiqué por mi hija durante décadas. Toqué fondo cuando me rechazaron en la casa que yo misma había regalado, pero me levanté. Me encontré a mí misma. Aprendí mi valor. Y ahora vivo mi mejor vida. No como la madre de alguien, no como la ex esposa de alguien, no en relación a otras personas. Vivo como Rosa María, una mujer completa, una mujer fuerte, una mujer que finalmente conoce quién es. Y si yo pude hacerlo a los 67 años, después de décadas de vivir para otros, tú también puedes, sin importar tu edad, sin importar tu situación, sin importar cuánto tiempo hayas vivido de cierta manera. Nunca es tarde para florecer. Nunca es tarde para encontrarte a ti misma. Nunca es tarde para vivir la vida que mereces. Esa es mi historia. Esa es mi verdad. Esa es mi esperanza para ti.